¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesús que estuviste junto al agua en Genezaret y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. Es posible morirse de hambre en la patria bendita del mar. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir con vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue el nuevo banquete pascual. Morirán nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir con vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Una cuenta que te va a sorprender. Dale. La culpa de todos los males de la Argentina es de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Contémosla, mira. La tomamos. 1916, sí. Del 16 al 30, sí. Gobernaron los radicales. Los radicales. Del 31 al 43, gobernaron los radicales. Con la dictadura de Aramburu y Rojas, medio gabinete ministerial era radical. Ajá. Después gobernó Frondizi, que era radical. Después gobernó Ilía, que era radical. Con la dictadura militar, la última del 76 al 83, hubo 200 intendentes radicales, ninguno peronista. Sí. ¿No? Después gobernó 6 años Alfonsín, sí. Después gobernó 2 años de la Rúa. En los últimos 100 años, 70 años gobernó el radicalismo. Uno podría hacer esa chicana, pero ¿cuál es la diferencia? Uno no tiene la deshonestidad intelectual de saber o de decir que Irigoyen y Alvear no eran lo mismo. Y no eran lo mismo Alfonsín que de la Rúa. Yo no tengo esa deshonestidad intelectual. ¿Por qué ellos sí tienen esa deshonestidad intelectual de meter todos en la misma bolsa? ¿Es ignorancia o es supremacismo político? Y hay una cosa más. Sí. El peronismo gobernó de los 80 años, sí. Gobernó 30 años, 35 años. Pero el 25 años el Estado Nacional persiguió al peronismo. No hay en la historia argentina ningún partido político que haya sido perseguido brutalmente por el Estado Nación como lo fue el peronismo. Juan, como siempre, un gustazo. Hola, saludarte. ¿Cómo andamos? Bueno, hace ¿Estás tanto. bien? Sí. Ahí andamos, che. Bueno, muy interesado en escuchar tu análisis de lo que pasó ayer. Un prólogo de lo que recién comentaste. Se siguen cruzando líneas rojas, ¿no? Sí. Entonces, no es un gobierno anarcocapitalista, es un gobierno narcocapitalista. Su candidato en la provincia de Buenos Aires se llama Espert. Espert es un tipo financiado por Fred Machado, que es un narco que está preso en Estados Unidos. Esto no es inocente, igual que lo de Libra. Nosotros somos querellantes en la causa de Libra. Ahí hay plata del lavado del narcotráfico. Y la filosofía política de Milei implica que puede dar plata del tráfico de órganos, del tráfico de niños, del narcotráfico, porque es plata. Y lo que reina es el dios dinero. Bueno, esta declaración yo pocas veces he escuchado en la boca de un presidente que diga, bueno, lo deja pasar. Dijo en el foro de Yao Yao que fueron heroicos los empresarios que evadieron impuestos.
Es una apología constante al delito que tiene que ver con el clima de época y tiene que ver con algo que decías recién. A ver, ¿desde cuándo los intereses del Fondo Monetario Internacional, del Departamento de Estado norteamericano, fueron los intereses de los argentinos? Yo no lo sé. Nunca. Entonces, desde luego que ellos lo van a apoyar. Y desde luego que ese apoyo implica, si se quiere, un pedal, un changüí de estabilidad macroeconómica que le permite mantener ciertos niveles de gobernabilidad, siendo gobierno que rompe con todas las normas de humanidad básica. Total. Y en ese sentido, entrando un poco en el análisis, el dato fundamental es el ausentismo. Ese es el dato fundamental. Más allá de que la elección de nuestro campo político, el campo nacional y popular, fue la mejor elección en porcentaje de los últimos 20 años. Totalmente. Que pasó algo que para mí es fundamental. Volvimos a donde teníamos que estar, los sures existenciales. El sur nunca debió ser abandonado por el peronismo. Si no están los del medio y los de abajo, no tiene sentido el movimiento nacional y popular. Se ganó con el 37% en algunas comunas. Pero a ver, todo el sur pintaba de azul. Y se penetra en el centro, que es un buen dato, el sur clase y el centro. media. Ahora, nuestra fuerza, nuestra historia, está junto a los descamisados. Si no está con los descamisados, lo demás que es importante, la juventud, los sectores medios, los científicos, algunos empresarios nacionales, lo demás es secundario. El problema, la cosa se torció cuando algunos dirigentes quisieron ser más amigos de los multimillonarios, de la oligarquía, de algunos grupos económicos locales, que defender los intereses de la clase trabajadora. ¿Qué veo yo con esto del ausentismo? Que hay una desconexión muy fuerte de la política, más allá de cosas buenas como fue esta elección, como fue la composición de esta lista donde había claro. Pitu Salvatierra y Mariana. Va a haber en el palacio de los caretas, más caretas de la política, dos villeros molestando. Y te digo, son los más inteligentes de todos. Y a los que siguen estigmatizando. Ayer mismo al Pitu lo estigmatizaban sobre cómo se paraba, sobre cómo se dejaba parar. Siguen estigmatizando esos sectores. Desde luego, pero ¿sabes qué? La zona sur los votó. Claro. Y el mito gorila que se había incrustado en el peronismo, de que si vos ponías un negro era piantavoto, se cayó el mito gorila. Entonces, esto se va a resolver con los de abajo, con los del medio, con los más pobres, con los jóvenes, con los científicos. Es decir, no se va a resolver con la política profesional. Yo estoy convencido de eso. La política profesional tiene que estar, pero tiene que ser una partecita. Vos fijate lo que pasa, me enteré hoy de esto. Me entero hoy que el jueves en la provincia de Buenos Aires se va a votar, ¿sabés qué? ¿Un proyecto de viviendas para la gente? No. ¿Se va a votar una ley contra la ludopatía y las apuestas con la pandemia que hay de eso? No. ¿Algo para frenar el avance de la narcoestructura? Tampoco. Se va a votar la reelección indefinida de los diputados. Proyecto del peronismo. ¿De los diputados o de los intendentes? No, y después viene la de los intendentes. Primero la de diputados y después de las intendentes. Yo todavía no analicé la ley. Pero el ausentismo y esta estupidez, que desde luego vienen los genios de la política y te explican, si vos no haces eso, después no hay lugar en las listas para otro. Hermano, ¿no entendimos nada? Está la Argentina inundada. Hoy para conseguir, mira, La Matanza, hasta acá de agua, Zárate, hasta acá de agua, le tuve que pedir a un amigo que es un deportista de élite internacional, de un deporte que no es el fútbol, no voy a decir el nombre, pues lo van a empezar a joder, kayaks para repartir la comida. Le tuve que pedir para... O sea, tenés que andar mangueando. Bueno, el Estado Nacional, Patricia Bullrich, fue a Zárate y Campana porque son del PRO o de la derecha. Acá nosotros tenemos como creo que 3 grandes tareas. La primera tarea, insoslayable, es combatir a este narcocapitalista, estafador global, que está vendiendo pedazo a pedazo a la nación y que está embargando el futuro de la patria. Esa es la principal tarea. La segunda tarea es que nuestra militancia se pueda entusiasmar con el combate y con la alternativa. Con organizar la bronca, organizar el coraje para construir una alternativa. Y la tercera es sacudir un poquito este status quo de endogamia permanente del politicismo, donde te puedo asegurar que lo único que importa es si se adelantan o no se adelantan las elecciones, cómo se van a armar las listas de las secciones de la provincia de Buenos Aires y las listas nacionales. A mí también me importa,
Pero no puede ser lo único que te importe. No, obvio. No puede ser lo único que te importe. Obvio. Y yo no veo a las organizaciones del campo nacional y popular metiendo las patas en el agua con las inundaciones que hay en la provincia de Buenos Aires. Tampoco veo al Estado, ¿eh? Oh. Entonces, yo acá veo un drama que se está comiendo una generación, que es el drama de que las escuelas no funcionan, los hospitales no funcionan, no hay tierra, no hay techo, no hay trabajo, y que en la Cámara de Diputados no se va a discutir nada de eso. Se va a discutir que un grupo de señores que efectivamente son una casta se pueda reelegir indefinidamente. Ya pasa en el Congreso Nacional. Yo no sé técnicamente cómo es la cosa, pero eso marca una desconexión. ¿Vos pensás que alguna de las personas inundadas o alguna de las personas que tiene que laburar todos los días para llevar el pan a la casa le simpatiza que un grupo de tipos se puedan reelegir indefinidamente o le importa? No. ¿Cómo puede ser que esa sea la discusión nuestra? Exacto. ¿Y cómo puede ser que...? Bueno, entonces, y también sobre la elección de la Ciudad de Buenos Aires, de nuevo empiezo a ver, contarse las costillas, a ver a quién le echamos la culpa no sé de qué. Sí, porque fue una excelente elección. Sí, ponele que se podría haber sacado 2 puntos más, se podría haber ganado. Bueno, los legisladores hubiesen sido los mismos. En las elecciones de medio término, no se discute quién va a ser el próximo presidente o el próximo jefe de gobierno. Exactamente. O sea, a mí no me jodan cuando venga la elección de medio término. En la provincia. En la provincia de Buenos Aires, de que dividimos el voto. Acá hubo un grupo de compañeros, algunos que quiero mucho, había un jarrón que contenía gran parte de nuestras ideas y lo agarraron y lo tiraron al piso. ¡Pum! Lo rompieron. Y un día antes de la elección me van a traer el jarrón pegado con la gotita. Y van a decir, acá tenemos que estar todos, en este jarrón pegado con la gotita. Yo no compro un jarrón pegado con la gotita. Yo quiero un jarrón en serio. Pero vos estás anticipando que van a ir solos en la agrupación. Yo la verdad es que no veo condiciones. Ahora vienen las provinciales, vamos a ver. La verdad me resulta una cuestión menor. Ojalá que podamos integrar con nuestra teoría de la representación, que son los Pitus Salvatierra, que son las Marianas, que son las Ofelias, que son las Ariana Serkis del CONICET, es decir, que no es gente del politicismo, que son los pibes de los centros de estudiantes de las universidades, que es el laburante de a pie, que es el pisero, que es el comerciante, que por ahí no es el genio de la política. Pero ¿por qué eso no podría darse en la provincia si se dio acá en la ciudad de Buenos Aires? Porque no hay racionalidad en el planteo provincial. Acá hubo cierta racionalidad. Desde mi punto de vista acá se armó con racionalidad. Había una idea política. Una unidad y incorporó a todos. Había una idea política. Había una idea política. En la provincia de Buenos Aires hay disputa de poder, no hay una idea política. Porque la idea política subyacente que vos ves es la que compartimos todos. Total, exacto. ¿Qué diferencia ideológica hay entre Cristina, Axel y yo? Alguna pequeña cosa, de matiz, de prioridades, etcétera. El problema es otro. El problema es que... Y a Axel y a Cristina los escucho hablar de los mismos términos que estás hablando vos. Exactamente, el problema es otro, que pero yo te voy a decir una pequeña diferencia, le joda a quien le joda. Yo no goberné. A Cristina hay que hacerle un monumento por las 2 veces que gobernó. No sé si por lo que hizo después en términos de estrategia política, porque tuvimos 3 malos candidatos a presidente. Scioli, que ahora es ministro libertario, Alberto, que fue un muy mal presidente, y Sergio Tomás Massa, que por alguna razón que desconozco sigue siendo la opción preferencial de algunos compañeros. Bueno, después hay algunos otros intendentes que son la opción preferencial de otros. Hay cosas que yo no entiendo. Pero eso de la rosca. Yo quiero que hablemos de las escuelas, de los hospitales, de la cultura nacional, de nuestra geopolítica, de la unidad latinoamericana, de la tierra, del techo, del trabajo, de los departamentos para los pibes, de que la generación que hoy tiene entre 18 y 25, la mitad de los pibes no terminaron el colegio secundario. ¿Y no ves espacio para ese debate No hoy? se puede discutir eso. No se puede discutir. Pero no podés. Pero vos te sentás en una mesa. Vos tenés mesa acceso a todos. Sí, por eso no me junto más con nadie. Porque no puedo discutir eso. Entonces, ¿quién va? El coordinador político de nuestro espacio, que es Itay Hackman, va Ofelia a discutir las cosas de la capital, va Fede Fagioli a discutir las cosas de la provincia, y yo me quedo escribiendo programa de gobierno para ver si algún día metemos un presidente o una presidenta, joven, viejo, más o menos, que quiera transformar la Argentina, que quiera luchar contra la oligarquía, porque la oligarquía sigue existiendo en este país y sigue manejando las riendas de este país, combinada con los sectores de poder transnacional, y que quiera combatir por los humildes. ¿Y vos qué advertencia ves, teniendo en cuenta el resultado de la capital, para la provincia? El gran problema que hay es el ausentismo, y el ausentismo tiene que ver con que el jueves se va a votar la reelección indefinida de los diputados, y no cómo le damos de comer a la gente, no cómo hacemos para que le lleguen las cosas a los inundados, y que eso es hoy el drama, hoy de lo que quieren hablar. Entonces yo no lo estudié todavía el proyecto, lo voy a estudiar bien.
que es ese proyecto, pero me huele mal. Hay algo que a mí me huele mal. Sí, no es la preferencia hoy del ciudadano. ¿Cómo puede ser esa la prioridad? No, claro. A mí hay algo que me huele mal. Y la verdad, nosotros tenemos una fuerza, desde mi punto de vista, totalmente subestimada en la provincia de Buenos Aires, totalmente subestimada. O sea, se ha preferido sostener el status quo que hacer un trasvasamiento social y generacional, que por suerte en la ciudad un poquito se hizo. Y esa fuerza subestimada no va a votar con disciplina ciega cosas que no tienen que ver con los problemas de la gente. Por más que se enoje quien se enoje, me apriete quien me apriete, nosotros no tenemos nada que perder, porque ¿sabes qué? Los pibes y las pibas que están con nosotros, y no tan pibes, en los consejos deliberantes, en la Cámara de Diputados, les importa un rabanito si mañana tienen que volver a cartonear o si mañana tienen que volver a dar clase en la universidad. No tienen ninguna intención de atornillarse a ningún lado. Obviamente, nosotros queremos los espacios para los mejores y creemos que tenemos algunos de los mejores. Te voy a dar un ejemplo de algo bueno que pasó hoy, que ya te lo había contado hace unos meses, por ahí te lo olvidaste, porque esto todo remana en dulce de leche. Hace 6 meses se creó el consorcio de la autopista Presidente Perón. Sí, es una autopista. Sí, vos siempre que venís lo reiterás. Bueno, pero es que es una cosa tan importante. 14 distritos, millones de personas, se podrían hacer 250.000 lotes con servicio. Está abandonado. Abandonado. A ver, hay villa alrededor. Mataron a 5 personas, yo soy abogado de las familias, violan a las pibas. Y el consorcio, por suerte hoy, hablando con el intendente de Ezeiza, Granados, y que también habló con Gustavo de Merlo, se pudo terminar de cerrar la firma del consorcio para poder hacerle el juicio al salvaje estafador de Milei, que está con las manos llenas de sangre, por más que Bullrich se golpee el pecho, por todas las muertes que hay en la autopista Perón, que es tierra de nadie. Bueno, no siguen la obra y no la entregan a la provincia. Ahora, nosotros tuvimos 1 año para armar ese consorcio. Ahora, bueno, el intendente de Merlo y el de Ezeiza se comprometieron a firmarlo hoy, cosa que para mí es una muy buena noticia. Ahora, ¿quién tenía que llamarlos? ¿Juan Grabois, que no es ni presidente del PJ, ni gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni diputado, ni senador? ¿Quién tenía que hablar con cada uno para convencerlos de que lo importante no es votar la reelección indefinida, sino hacer el consorcio de autopista Perón y lograr que esté toda iluminada, que a los costados haya viviendas para la gente? Ese es el problema, que yo no veo a los principales dirigentes pensando en cómo llevar los botes con la ayuda de los inundados, pensando en cómo hacer para que se constituya el consorcio de la autopista Presidente Perón. Los veo una rosca que por lo menos a mí no me interesa. Entonces, primer tarea, combatir a Milei. Segunda tarea, que nuestra tropa tenga entusiasmo por un proyecto de país. Tercer tarea, salir de la rosca, de la rosca, de la rosca y priorizar lo otro. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Algunos pensarán que lo otro es lo más importante. Yo siempre creí lo siguiente, Gato. Primero hay que leer Comunidad Organizada y después Conducción Política. Total. Si lees primero Conducción Política y pensás que lo importante es la política como fin en sí mismo, perdiste el sentido de propósito, perdiste la brújula, perdiste el norte. Y nosotros estamos con el norte perdido hace casi 10 años. Un poquito mejor, un poquito peor. Entonces, si nosotros tuvimos un gobierno como el de Cristina, que nacionalizó YPF, que hizo la UH, que hizo la moratoria de jubilaciones, ¿cómo puede ser que ahora estemos discutiendo que el gran problema del país son las secciones electorales de la provincia? ¿Por qué no volvemos a discutir los grandes temas? ¿Qué es lo que hace grande nuestro movimiento? Y los problemas de los sin techo, sin tierra, sin trabajo. ¿Cómo no podemos ahora, que no lo tenemos más a Francisco, agarrar sus banderas y decir, este hombre nos mostró el camino del siglo XXI, este hombre nos dijo, son los pobres, es la naturaleza, y la clase media se la cuida, cuidando a los pobres, porque los que consumen en el almacén, en la ferretería, los que consumen son los pobres, son la clase trabajadora. Si perdemos el eje de ahí, perdemos todo. Merecemos desaparecer como movimiento. Si nosotros no logramos retomar el rumbo, merecemos desaparecer como movimiento. Y por lo menos nuestra fuerza, este año, que son legislativas, nosotros vamos a poner todo para que se retome el rumbo. Bien. Y si eso implica que nos quedamos solitos, que nos van a apretar, que nos van a decir, bueno, no te vas a renovar la diputada de la segunda sección electoral, por suerte a la compañera de la segunda sección electoral se vuelve a dar clases a Luján o Exaltación de la Cruz, no tiene ningún problema. Eso hay que desterrar de la política. Hay que desterrarlo, totalmente. Hay que desterrar, tiene que estar el propósito, la orientación y el sentido por encima de todos. Si vos no podés poner eso por encima de todos, dedicate a otra cosa. Bien, clarísimo. Clarísimo, Juan, como siempre. Gracias. Gracias como siempre, Juan. Gracias por iluminar y traer un poco de humanidad, que hay que revolver al humanismo. Eso hay que volver. Gracias, Juan.
Javier Milei quiere convertir a la Argentina en un país donde reine no el anarcocapitalismo, sino el narcocapitalismo. Quiere que en la Argentina no se controle y el Estado no controle de dónde salen los dólares que circulan en el país. Por ende, que se pueda lavar plata sin ningún tipo de problema. Y la plata que se lava, y eso es lo que sería interesante conversar si diera alguna entrevista periodística al presidente, el ministro de Economía, algún funcionario, etcétera, es que el dinero que se lava tiene siempre un delito precedente. Si no, no hay dinero para lavar. El lavado de dinero significa reinsertar dinero obtenido de un delito en el sistema legal para justificarlo. ¿Cómo se lava plata? Bueno, hay muchas formas de lavar plata, no estoy enseñando a cometer delitos, es bastante evidente, pero básicamente se simula un negocio legal, se inflan los precios de ese negocio legal y se dice que esa plata provino de ahí. Por ejemplo, típica forma de lavar guita que utilizaba, por ejemplo, el clan Alé. El clan Alé era un clan dedicado a la trata de personas en el norte argentino. Tenía una remisería. Los remises, según los registros del clan Alé, prácticamente daban una vuelta al mundo por día. Facturaban esas vueltas al mundo de los remises y así metían en el sistema legal la plata que habían obtenido con el sometimiento de mujeres para explotación sexual. Por ejemplo. Otro típico ejemplo es la construcción. ¿Sí? Mucha guita del narcotráfico o mucha guita de elevación va a la construcción, truchan las facturas, inflan esos números y así justifican esa circulación de guita. Como se habrán notado, hablé de trata de personas, hablé de narcotráfico y hablé de evasión. 3 típicos delitos precedentes de lavado de dinero. Bueno, Milei nos quiere convertir en un país donde eso no se investigue. ¿Cuál es la explicación? Bueno, ahora vamos a intentar pensar un poco. ¿Por qué? Pero primero lo vamos a escuchar al presidente, ayer, en una charla que tuvo en América 24, donde fue esbozando esta idea hasta llegar a el punto de informarnos que nos va a transformar en, como lo definió hoy mi colega Marcelo Falac, en Narcolandia. Bueno, así arrancó, mirá. Mi definición es que todavía quedaban cuestiones legales por definir. Sí. Y que no querían un día antes de la elección. No, el punto es el siguiente. Nosotros, a ver, la verdad es que la medida es revolucionaria en lo monetario. Argentina tiene un PBI, digo, de 600.000 millones de dólares. Y los argentinos en el colchón tienen, las estimaciones oscilan entre 200.000 y 400.000 millones de dólares. Quiere decir que oscila entre el 33 o el 66% del PBI. Digo, eso implica una inyección de fondos dentro de la economía que podría generar una aceleración de la tasa de crecimiento enorme. Siguen con la metáfora abajo del colchón. El problema no es el colchón. Si bien hay dinero, seguramente muchos de ustedes tengan algún dólar abajo del colchón o un poquito mejor guardado porque abajo del colchón se puede romper, y lo tengan ahí. Y entonces esta es la forma mediática y comunicacional en la que el presidente quiere vender un blanqueo permanente, que es lo que está diciendo que quiere aplicar, un blanqueo permanente. Los blanqueos, que los hacen todos los gobiernos, los de derecha, los peronistas, los de ultraderecha, y lamentablemente, como los hacen todos los gobiernos, siempre aquellos que quieren y desean, y que según Milei son los vivos de la película, saben que pueden tener la guita sin registrar que en algún momento viene un gobierno y les ofrece un blanqueo. Siempre los blanqueos dicen, entra al blanqueo, yo te perdono todos esos impuestos que no pagaste, pero si no entraste voy a ir a buscar. Bueno, si hay blanqueos permanentes, lo que efectivamente se comprueba es que nadie fue a buscar a nadie. Porque todo el tiempo, todos los gobiernos hacen blanqueos. ¿Por qué todos los gobiernos hacen blanqueos? Bueno, porque eso te sube la base imponible. Efectivamente, blanqueas dinero, por ende le entra dinero al Estado.
Y en el caso de Milei, hizo un blanqueo el año pasado, que le fue muy bien, le ingresaron cerca de 20.000 millones de dólares, el problema es que se los gastó. Se los gastó para sostener el dólar barato, para intervenir en los dólares paralelos, para intentar frenar la inflación. Y entonces al blanqueo del año pasado ahora le quiere sumar un blanqueo permanente. Lo vende como usar los dólares abajo del colchón que nadie te va a perseguir. Vamos a repetir, si vos tenés 100 dólares abajo del colchón y te querés comprar un par de zapatillas, va con los 100 dólares a una cueva o a un amigo o a quien quieras, se los vendés, te agarras los 100.000 pesos, vas y te compras las zapatillas. No es eso de lo que está hablando el presidente Milei. Y el problema de todo esto es que él necesita dólares porque ni todo lo que le prestó el FMI, ni lo que le prestó el Banco Mundial, ni lo que le prestó el BID, ni lo que le vienen prometiendo los bancos, ni siquiera el apoyo de Estados Unidos, va a alcanzar para sostener este modelo económico de dólar barato para tratar de frenar la inflación. No alcanza. No alcanza. Entonces ahora va por un blanqueo permanente e incluso quedarte con los poquitos ahorros que vos tengas. Vamos a seguir con las declaraciones del presidente Milei ayer, donde va esbozando esta idea, según él, revolucionaria. Mirá. En ese contexto es que nosotros habilitamos la dolarización endógena. ¿Para qué? Porque como la cantidad de dinero en la economía la determinan los individuos, que sean los individuos poniendo los dólares en el sistema y que, digamos, moneticen la economía los propios individuos. Y no lo hace el Banco Central. Entonces eso no genera presión inflacionaria, nada, porque está calzado con las transacciones, no tiene ningún problema. Lo único que sí va a generar es, como los impuestos se van a seguir pagando en pesos, evidentemente el peso se va a seguir fortaleciendo como moneda. Porque usted cuando pague los impuestos, supongamos lo siguiente, usted va a un lugar con 100.000 dólares, se compra, no sé, algo de 100.000 dólares, paga el IVA 21.000 dólares. Digamos, esos 21.000 dólares hay que pagarlo en pesos, entonces eso genera una demanda de pesos y va a haber, digamos, por el efecto fiscal, va a haber una apreciación. Me van a preguntar dónde serán los 100.000 dólares. Ese es el punto central, porque la pregunta es, ¿pero si hoy existe competencia de moneda? Bueno, la clave es que nadie le pregunte de dónde usted sacó los dólares. Es más, a mí no me importa dónde sacó los dólares, no me importa en lo más mínimo. Al presidente no le importa de dónde salieron los dólares. Bueno, debería importarle por lo menos por ahora porque siguen vigentes las leyes que previenen el lavado de dinero. Tenemos organismos que se dedican a eso, como la Unidad de Información Financiera. Tenemos una procuraduría especializada en el tema que se llama Procelac. Tenemos un fuero entero en el Poder Judicial, que es el Fuero Penal Económico, que investiga todo esto. Y por ahora sigue vigente. Y hay que ver qué vuelta le da el presidente para hacer esto, porque si quiere efectivamente hacer un blanqueo permanente, eso lo que hace es modificar la ley penal. Porque, como se habrán dado cuenta, yo todo el tiempo les estoy hablando de delitos. El lavado de dinero es un delito que tiene otro delito precedente, que puede ser la evasión, el narcotráfico, la trata de personas, etc. Todos delitos federales. Entonces, como tenés que modificar delitos, tenés que modificar el Código Penal. Y como tenés que modificar el Código Penal, tenés que pasar por el Congreso. ¿El presidente está dispuesto a saltearse el Congreso para hacer un blanqueo permanente? Bueno, eso es lo que está en discusión ahora. Por eso la semana pasada pospusieron el anuncio y porque no le están encontrando la vuelta a hacer algo que es ilegal, tratar de darle alguna pátina de legalidad. Esto es absolutamente ilegal si lo hacen por fuera del Congreso, y si lo hacen con el Congreso, habrá un montón de cómplices de transformar a la Argentina en un país narcocapitalista, donde el dinero circule sin ningún tipo de control, provenga del delito que provenga. ¿Qué más dijo Milei ayer sobre esto? Decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir
el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear pero ese dinero y hacerlo circular. de vuelta, pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Es decir, el que pudo zafar, genial, o sea, y no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. O entonces, digamos, el que se quede en la cárcel lo tengo que premiar porque hubo alguien que pudo salir, digamos, de la cárcel que nos imponen los políticos. No, está el que cumplió todas las reglas y todas las normas y leyes. Bueno, el que no cumplió. está bien, digamos quizás no tuvo el talento o no tuvo las agallas o no tuvo lo que fuera para salir del sistema. O sea que los que pagamos impuestos y no cometemos delitos y no evadimos y no lavamos plata y no vendemos falopa, somos los boludos, según mi ley, ¿no? Y los vivos son los que cometen delitos y lavan guita. Y evaden y dejan a los estados sin dinero. Hay un libro que yo ya les he recomendado muchas veces, se los vuelvo a recomendar, que se llama La riqueza escondida de las naciones, de Nicholas Zuckman, que explica justamente lo que pasa cuando se hacen cosas como las que propone Milei para la Argentina, que son las cosas que pasan en las guaridas fiscales. Las guaridas fiscales son jurisdicciones, países, antes eran islitas tipo Islas Caimán o países pequeños como Panamá o en la histórica Suiza. Ahora ya directamente la mayor guarida fiscal es Estados Unidos y algunos estados particulares de los Estados Unidos, pero que básicamente son lugares de lo que se denomina baja tributación. ¿Qué es? Vos decís que tu empresa está radicada ahí, decís entonces que pagás los impuestos ahí y no en tu país de origen, y entonces no te los cobran en tu país de origen, por ende los países se desfinancian. Por eso se llama la riqueza escondida de las naciones. Eso significa menos rutas, menos escuelas, menos hospitales, menos jubilaciones, menos ciencia. Eso significa un Estado vacío. Vacío. Y dice Milei que el narcotráfico se lo combate desde el Ministerio de Defensa y Seguridad, no con economía. Bueno, no les digo que vamos a entrevistar narcotraficantes, pero el problema de los narcotraficantes no es vender falopa. El problema es qué hacer con toda esa masa de guita y lavarla y reinsertarla en el circuito formal. Porque es muy difícil, si no, vivir con toda esa masa de guita fuera del sistema formal. Milei les está diciendo, no los voy a controlar. No los voy a controlar. Y ese es el principal problema del narcotraficante. ¿Cómo reinserta esa guita? Y Milei trata de vivos a los narcos. Aplaude a los evasores. El presidente de la nación. Y siguió ayer desarrollando la idea. Vamos a poner el último. Es decir, que mañana los que vaciaron el banco, ¿qué era? El Río Santander, no, si no me equivoco, o el río en ese momento, el famoso robo del banco. Si mañana una persona viene con $500.000 que son producto de un robo, nadie le pregunta nada. La pregunta es... la justicia no investigó, la justicia no... Bueno, pero entonces el problema es la justicia. El problema del robo, usted no tiene que mezclar la cuestión del delito con la cuestión de la economía. La economía, digamos, tiene la lógica de la economía. Hoy en la Argentina existen lo que se llaman ROS, que son reporte de operación sospechosa, que un banco, generalmente, si yo aparezco con $200.000 y habitualmente no hago una operación así, le avisa al Banco Central o le avisa a la UIF. Me parece un horror. ¿Eso desaparece? Me parece un horror. Usted puede usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada. Por eso desaparecen los reportes de operaciones sospechosas, porque si la gente va a poder utilizar lo que tiene que no declaró... Usted va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados. Nadie tiene por qué saber de dónde sacó usted porque el delito o sea, si hubo un robo, se combate el robo. No, usted no genera una distorsión económica, digamos, para combatir un delito. Es una locura. Sí. Podés hacer todo sin dejar los dedos marcados, dijo el presidente.
No es chiste, esto no es inteligencia artificial, no es humor, no es nada de esto. Esto pasó de verdad. El presidente de la Argentina, un país importante, un país que produce mucho, un país que exporta, un país que genera dólares, dice, podés hacer lo que se te cante y no dejar los dedos marcados. Dice que en la economía no hay delito. Claro, su equipo económico, por ejemplo, Luis Caputo, cometió muchos delitos en materia económica. Por ejemplo, tomar una deuda con el FMI sin cumplir la ley argentina. Tiene una causa penal por eso. No avanza, pero la causa existe. También cometía delitos porque hacía pasar por su consultora Anker la compra de letras del Tesoro por parte del ANSES, cosa que el ANSES podía hacer directo y se quedaba con una comisión. Lo mismo Federico Sturzenegger, otro hombre importante del gobierno, que estuvo procesado por el megacanje en su momento. Para Milei, en la economía no hay delitos. Y era buena la pregunta del AGE. Eso por ahí no se conoce tanto. Efectivamente, si cualquiera de ustedes, cualquiera, llega a un banco y dice, tengo 10 palos para depositar, salta una alarma en el banco. Dice, ¿de dónde lo sacaste? Por ahí, hiciste un laburito, lo facturaste, por ahí está todo bien. Pero el banco, por las dudas, hace un ROS, que es un reporte de operación sospechosa. Ese ROS va automáticamente a la Unidad de Información Financiera, a la UIF, que es el organismo antilavado de la Argentina, que tiene que cumplir estándares internacionales. Según Milei, eso es una barbaridad. Cualquiera ahora, según Milei, puede ir a un banco, meter 10 palos verdes, que el banco no pregunte nada y que siga. Yo repito, esto todavía no está vigente, esta es la idea que tiene el presidente, lo vende como una buena idea para la Argentina, para que circule más plata, para que la Argentina crezca. Esto es convertirnos en un país narco. Narco como concepto y como realidad. Hay que tener mucho cuidado con esto, estar atentos a que no lo hagan por algún lugar que no sea el Congreso, y si lo hacen en el Congreso, que no pase el Congreso. Hizo un hilo muy interesante que me parece que vale la pena compartírselos y leerlo. Pablo Cerdán, que es abogado y docente de la Universidad de Buenos Aires. El hilo se titula Argentina u Ozark. Ozark es una serie que está buena porque habla de esto, donde el personaje central de la serie es una serie sobre narcos, y el personaje central no es un narco, ¿sí? Es un tipo dedicado a lavar plata. Lo contratan los narcos para lavar la guita. Y dice este hilo: ¿por qué es tan importante perseguir lavado de dinero incluso si no se prueba el delito original? Va un hilo sobre el blanqueo de dólares bajo el colchón. Primero, el lavado de activos en Argentina es un delito autónomo. ¿Qué significa esto? Que no hace falta que haya una condena por el delito anterior, corrupción, narcotráfico, fraude, para investigar y castigar el lavado. Otro punto. Eso está claro en el artículo 303 del Código Penal, reformado en 2011. La ley permite perseguir el lavado sin necesidad de que el delito que originó los fondos esté probado o juzgado previamente. Es una herramienta clave contra el crimen económico. El Estado no puede elegir no perseguir el lavado de activos. Solo podría hacerlo cambiando la ley argentina. Mientras eso no ocurra, hay una obligación legal de actuar. Todo lo demás es omisión o peor. ¿Y por qué es tan grave no hacerlo? Porque el lavado es lo que permite que la plata del delito entre a la economía formal, compre propiedades, financie campañas, compre medios, compre jueces. Es el corazón del poder mafioso. ¿Viste Ozark?, pregunta Pablo Cerdán. Bueno, Marty Byrde no es narco, no vende armas, ni trafica personas, es lavador profesional. Sin él, el cartel no podría mover un solo dólar. Ese es el verdadero poder del lavado, convertir lo ilegal en legal, con traje y corbata. Es un gran poder de síntesis. Convertir lo ilegal en legal, con traje y corbata. ¿Vieron? Pues los chorros son los que andan de gorrita, yoguineta. No. Andan de traje y de traje caro. Y tienen doctorados. Y hay algo más. Si no se persigue el lavado, no se llega nunca a los verdaderos dueños del negocio. Solo caen soldaditos, los perejiles, los intermediarios menores.
Los que lavan, esconden y reinvierten la guita sucia, y los que lavan, esconden y reinvierten la guita sucia siguen intactos y cada vez más poderosos. Además, si no se investiga el lavado, no se recuperan los activos. Y entonces el mensaje es brutal. El que roba bien se queda con todo. ¿Qué es lo que dice Milei? El que roba bien es el vivo. Eso no es justicia, es una invitación al crimen económico. Peor todavía sigue este hilo de Pablo Cerdán. Liberar todos los controles contra el lavado, como hacen los blanqueos totales, crea un ámbito ideal para que se instalen bandas criminales. Es convertir al país en una zona franca del delito económico. Y no seamos ingenuos. No toda la plata debajo del colchón es de ahorristas que escaparon de la inflación o de empresarios que evadieron impuestos. Una parte importante puede provenir de delitos graves: corrupción, narcotráfico, trata o contrabando. Blanquear sin controles es lavarle la cara al crimen. No se trata de un voto más, un voto menos. Perseguir el lavado es cuidar el Estado de Derecho, la democracia y la economía real. Y en la Argentina la ley lo exige, no lo sugiere. Resumen, el lavado de activos es un delito autónomo y el Estado argentino está obligado a investigarlo, incluso si no se prueba el delito precedente. No hacerlo es violar la ley. Me pareció un hilo excelente para que entiendan la gravedad de lo que está proponiendo Milei, que es transformar a la Argentina en el paraíso del lavado de dinero, en el narcocapitalismo, no anarcocapitalismo, narcocapitalismo. Volver ilegal todos los delitos. De verdad que es grave en serio, ¿eh? Es grave en serio. Y la Argentina tiene que cumplir estándares internacionales que le prohíben hacer todo esto. ¿Cuál es el contexto? Voy a hacer rápido lo que publicó Diego Genú, que ayer lo remarcó Navarro, y que es que el gobierno necesita 214.000 millones de dólares para mantener el dólar barato durante 4 años. Se hizo este cálculo. El contexto, donde hoy en el boletín oficial hay muchas cosas, como por ejemplo la eliminación de las leyes de promoción de pymes. El Estado promovía las pymes, hoy lo eliminan. Donde el Estado hoy disuelve la unidad de investigación del caso Libra. La disuelven, ¿eh? Habían creado una... Era trucha, ¿no? La había creado el ministro de Justicia, había puesto a su mano derecha a investigar a Milei. La disuelve directamente, unidad de tareas de investigación del caso Libra. Este es el contexto en el cual Milei hace estas cosas. Esto es solo lo de hoy, ¿eh? Solo lo de hoy. No se investiga el caso Libra, no se promueve las pymes, nos siguen endeudando y en el medio quieren convertir a la Argentina en el paraíso del lavado de dinero. Cierro el editorial, ¿lo tenemos en línea? No, cierro el editorial contándoles una buena noticia. La buena noticia es que tiene que ver con la causa judicial que me hizo Milei para que no digamos todas estas cosas. Hay que insistir con esto porque la respuesta fue importante. Milei nos hizo una denuncia, me hizo una denuncia penal porque no quiere que en la Argentina se hable de esto. Él quiere que en las redes lo único que se diga es: te vamos a dejar sacar los dólares debajo del colchón y no te vamos a perseguir. Y que no se diga que están convirtiendo a la Argentina en un paraíso narco, en un paraíso del lavado de dinero. Y por eso nos metió una denuncia penal. Bueno, la respuesta fue colectiva y realmente fue importante porque la firmaron más de 600 periodistas y artistas, la misma nota que al presidente supuestamente le había molestado. Digo supuestamente porque hasta donde yo tengo entendido no denunció el presidente a las 600 personas que firmaron la misma nota por la que me denunció a mí. Por ende el problema no era la nota. El problema era la libertad de expresión y que el presidente nos quiere callar a todos. Y que no digamos estas cosas. Veremos si quiere insistir. Por lo pronto les dejo la novedad, es que la fiscala Paloma Ochoa, que interviene en el caso, dictaminó lo siguiente. Primero dijo que no hay ningún delito, ¿sí? Que es evidente, dice, que las expresiones reprochadas al periodista Arely Jalat se refieren a temas de interés público, lo cual excluye su tipicidad conforme a los artículos 109 y 110 del Código Penal. Por ende, como yo escribí sobre el presidente, y los 600 periodistas que firmaron la nota escribieron sobre el presidente, es un tema de interés público, por ende está excluido
de la sanción penal de calumnias e injurias. Más allá de eso, es importante aclarar que esto es un delito de acción privada. ¿Qué significa esto? Que no hay que esto es entre el presidente y yo. Que el único afectado por el delito de calumnias e injurias es el presidente, es Javier Milei, y no el Estado, y no hay ningún delito público, no hay una acción pública que perseguir. Entonces lo que dice la fiscal es que entonces ella no puede intervenir, no puede darle impulso a una denuncia del presidente, que es un delito de acción privada. Por ende, no lo impulsa, ni lo desimpulsa, ni nada. Simplemente dice, a mí no me toca intervenir esto, pues esto es un tema de acción privada del presidente, pero deja establecido su opinión, que es realmente importante, de que esto se trata de un caso de libertad de expresión, de libertad de prensa, y del propio rol de la labor periodística, y cita obviamente los pactos internacionales que la Argentina tiene que respetar, y los casos donde la Argentina ya fue sancionada en el sistema interamericano de derechos humanos, que son los casos Fontevecchia y el caso Kimmel. ¿Sí? El caso Fontevecchia fue un caso donde el entonces presidente Carlos Menem denunció a Fontevecchia y a Héctor D'Amico, a dos periodistas, por la publicación de información sobre la familia Menem. La justicia argentina condenó a Fontevecchia y a D'Amico, que tuvieron que ir al sistema interamericano de derechos humanos y lograr ahí la primer reprimenda de ese sistema al Poder Judicial argentino, diciéndole: esto es un caso de libertad de expresión y el Estado está actuando mal. El segundo caso fue el caso Kimmel. Kimmel escribió un libro sobre el secuestro de los padres palotinos, una historia durante la dictadura, del secuestro de varios integrantes de la Orden de los Palotinos, que es una iglesia que queda ahí en Belgrano. Y puso una referencia a cómo había actuado uno de los jueces que le había tocado intervenir. El juez le hizo una denuncia por calumnias e injurias, lo mismo el Poder Judicial argentino lo condenó a Kimmel y finalmente tuvo que ir al sistema interamericano de derechos humanos para que por segunda vez el Estado argentino fuera sancionado. En ese momento se cambió el gobierno de Cristina a partir de ese fallo del sistema interamericano de derechos humanos. La Argentina cambió esto y excluyó el delito de calumnias e injurias cuando se trata de casos de interés público, por ende cuando los periodistas escribimos sobre el presidente. Veremos qué resuelve el juez. Aclaro esto fue la intervención de la Fiscalía, ahora falta que el juez Rafecas intervenga, y como es un delito de acción privada, ver si el presidente Milei quiere insistir. Ya tenemos 2 sanciones contra el Estado argentino por violar la libertad de expresión. Esperemos que no sea como el Mundial, que no llegue la tercera. Y si llega la tercera, ahí estaremos para ponerle el cuerpo. Bienvenidos a una nueva edición del AmCham Summit, el espacio en el que año tras año nos reunimos para pensar, debatir y proyectar el país que queremos construir. Un país integrado al mundo, que enfrente sus desafíos con responsabilidad y que mire hacia el futuro con decisión. Hoy vamos a hablar de competitividad. Porque la competitividad no es un concepto abstracto, es la llave que nos abre la puerta al desarrollo, al empleo, a la inversión y al progreso sostenible. Es la condición necesaria para que las empresas puedan crecer, para que las personas accedan a mejores oportunidades y para que la Argentina vuelva a ocupar un lugar relevante en el escenario global. Argentina tiene con qué. Tenemos recursos naturales valiosos, tenemos talento, tenemos creatividad, tenemos una comunidad empresarial con vocación de inversión y compromiso con el país, pero también enfrentamos barreras estructurales que frenan nuestro desarrollo. Por eso, si queremos una Argentina con futuro, debemos trabajar de manera decidida para recuperar y potenciar su competitividad. La competitividad empieza por la estabilidad macroeconómica, la lucha contra la inflación, la eliminación del déficit fiscal y el ordenamiento del mercado cambiario son pasos fundamentales que ya son un hecho. Estos avances son valorados, pero deben consolidarse y sostenerse en el tiempo, porque no alcanza con estabilizar solamente. Necesitamos un marco macroeconómico que permita planificar, invertir y crecer. La previsibilidad es la base sobre la que se construyen decisiones productivas de largo plazo.
La competitividad también exige una profunda reforma del sistema tributario. Hoy las empresas siguen operando en un entorno asfixiante, donde la presión impositiva, la superposición de tributos y la incertidumbre regulatoria desalientan la formalidad y la inversión. Necesitamos un sistema más simple, más equitativo, más enfocado en premiar al que produce, al que arriesga y al que genera oportunidades. Es imprescindible un sistema tributario que reduzca la presión fiscal formal, simplifique la estructura impositiva y elimine tributos distorsivos que afectan la competitividad. Por eso, no se trata solo de bajar impuestos, sino de hacerlo de manera inteligente, ampliando la base tributaria, reduciendo la evasión y formalizando la economía. Un sistema tributario más equitativo, previsible y eficiente. Es clave para fomentar la inversión, la productividad y la creación de empleo. Pero la competitividad también se construye en el plano laboral. Durante décadas, el costo del empleo formal en Argentina se ha ido duplicando. El costo del empleo formal, para que tengan una idea, es entre 1.8 y 2 veces mayor que el de Brasil o Chile. La rigidez normativa y la alta litigiosidad han desincentivado la contratación y profundizado la informalidad. Es urgente avanzar hacia una reforma que contemple un marco laboral más moderno, más flexible e inclusivo. La competitividad también se juega en la educación. Hoy el mundo valora el conocimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología, pero nuestro sistema educativo no está generando las capacidades que el siglo XXI exige. Estamos en el puesto 81 en calidad educativa a nivel global, con bajos resultados en matemática, lectura y ciencias. Necesitamos una revolución educativa que vuelva a poner el talento en el centro de nuestra estrategia de desarrollo. La competitividad también requiere infraestructura. Sin conectividad física y digital no hay productividad posible. Sin logística eficiente no hay exportación rentable. Hoy el 94% de las cargas se transportan en camión y los costos logísticos representan casi el 30% del valor exportado, el doble que en países eficientes como Chile. Esto encarece la producción y limita la integración regional. Debemos invertir más y mejor en rutas, trenes, energía, puertos y redes. La competitividad también necesita instituciones sólidas. Para los que se preguntan por qué AmCham impulsa temas de institucionalidad, queremos contarles que no hay ninguna inversión posible sin seguridad jurídica. No hay innovación sin reglas claras. No hay desarrollo con inestabilidad regulatoria ni con burocracia excesiva. Debemos fortalecer la transparencia, la independencia de poderes y la calidad institucional. Hace ya 3 años que en AmCham decidimos levantar la voz con una visión estratégica y de largo plazo, entendiendo que sin institucionalidad no hay país que prospere. No se trata solo de economía. El clima de negocios también depende de condiciones institucionales firmes y previsibles. En este camino hacia instituciones más sólidas, lamentamos que aún no se haya avanzado con una ley de ficha limpia, que impida que personas condenadas por corrupción accedan a cargos públicos. La integridad de los funcionarios es un pilar fundamental para construir ciudadanía y mejorar la calidad democrática. No podemos hablar de un país competitivo si toleramos la impunidad. No puede dar todo lo mismo. Una Argentina moderna y previsible requiere reglas claras, transparencia y un compromiso ético irrenunciable por parte de toda su dirigencia. Y también requiere escuchar con atención lo que pasa en cada sector de la economía. Desde AmCham representamos a más de 42 industrias, 700 empresas, lo que nos da un conocimiento profundo y transversal de las necesidades, los desafíos y las oportunidades de cada actividad. Este es nuestro rol, manifestar lo que falta, señalar lo que sobra y reconocer lo que se ha logrado. Y por supuesto, continuando con lo que aún falta, no puede haber competitividad en un país con casi el 40% de su población en situación de pobreza. El crecimiento debe ser inclusivo. Tenemos que reducir la desigualdad, fomentar el empleo formal y generar oportunidades reales para millones de argentinos y argentinas, porque no hay desarrollo posible sin cohesión social. Ahora bien, no todo es diagnóstico. Como dije antes, también es nuestro rol reconocer los logros. En los últimos meses hemos visto señales alentadoras, una reducción del déficit fiscal,
el dinamismo de sectores como el tecnológico, el energético y el agroindustrial, y una renovada confianza de inversores estratégicos. Pero el desafío es consolidar estas señales en un rumbo claro y sostenido. Desde AmCham Argentina, creemos que llegó el momento de transformar el potencial en realidad, de pasar del diagnóstico a la acción, de articular esfuerzos entre el sector público y privado para impulsar un modelo productivo, competitivo e inclusivo. Porque construir una Argentina competitiva no es tarea de uno solo, es tarea de todos y requiere visión, requiere consensos y requiere coraje. Por eso este summit no solo es un evento, sino es una convocatoria. Por último, y a modo personal, quiero agradecer profundamente la confianza que me han brindado en estos últimos 3 años. Ha sido un honor y un orgullo presidir una institución que representa el compromiso del sector privado con el desarrollo del país, el fortalecimiento institucional y la generación de oportunidades. Voy a seguir acompañando este camino desde el directorio de AmCham, con el mismo compromiso y entusiasmo de siempre, para seguir aportando a una agenda transformadora que impulse una Argentina más competitiva, más justa y con más futuro. Pero en esta nueva etapa, tengo el enorme placer de darle la bienvenida a Mariana Youa, CEO de Aconcagua Energía Generación, quien asume desde junio la presidencia de AmCham. Mariana será la primera mujer en más de 100 años de historia de la Cámara en ocupar este rol. Y no tengo dudas que su liderazgo será clave para seguir profundizando el camino de la transformación y crecimiento que venimos impulsando. Ahora sí, entonces, es tiempo de avanzar, tiempo de invertir, tiempo de crecer y tiempo de construir una Argentina todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche,